Vamos a estar realizando esta cabecita base. Recuerda que el tutorial ya está acá en mi canal. Por acá te va a estar dejando la tarjetica y acá en la descripción te voy a dejar también el link directo para que lo vayas a ver. Recuerda que el tutorial va a ser el segundo tutorial que yo hice de cabecita base, el que yo voy a estar usando para hacer allí. Y también vas a tener en cuenta que voy a estar usando un crochet de 1.75 milímetros con la lana Silvi Gurumi. Y los ojitos que voy a estar acá usando son de 12 milímetros. Dejando esto claro, vamos a continuar con el bordado de los ojitos. Para el bordado de los ojitos voy a empezar con la parte de acá adentro. Como ya saben, yo voy a estar usando este color café. Si ustedes tienen uno más claro, más oscuro, también lo pueden usar. Entonces voy a ingresar desde acá atrás y me voy a dirigir acá en esta orillita y voy a salir acá en este punto. Acá vamos a subir, voy a contar 1, 2, 3, 4 puntos y voy a salir por la misma hilera que sería acá. Entonces tomo acá el punto y me voy a devolver nuevamente a este mismo punto. Aquí voy a hacer otra segunda pasada y nos vamos a dirigir directamente para este lado. Y aquí ya podemos ir directamente hacia atrás. El siguiente color que vamos a estar usando es el blanco. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a ingresar desde acá atrás hacia adelante y voy a salir acá en este punto, o sea, un punto acá al lado. Acá voy a ingresar también un punto acá al lado y me voy a dirigir acá. Voy a estar usando el color negro y voy a ingresar nuevamente desde atrás y acá adelante voy a estar saliendo en este punto, es decir, una fila arriba de donde salimos con el blanco. Entonces ingreso. Si logran ver, estamos bordando por el mismo lado donde bordamos la hebra blanca. Y aquí me voy a dirigir donde salimos con la hebra blanca y voy a ingresar ahí. Y acá adelante voy a estar saliendo en este punto, en este de acá. Y aquí, al devolverme, lo que voy a hacer es
voy a tomar 2 puntos al lado, 1, 2, y voy a bajar por esta misma hilera 2 puntos, entonces 1 y 2. Y voy a ingresar acá con mi agujita. Y me voy a ir directamente al otro lado. Y vamos a estar realizando lo mismo de este lado. Aquí no vamos a salir directamente atrás, sino nos vamos a dirigir acá a la cejita. Entonces voy a contar 1, 2 y 3 filas y vamos a salir por esta misma hilera. Y aquí para hacer la cejita lo que voy a hacer es dirigirme por esta misma hilera y voy a tomar un punto después de donde ingresamos acá con esta hebra negra. Entonces un punto acá al lado y voy a dirigirme una fila abajo. Entonces no me quedaría aquí tan recta, sino un poquito abajo. Y voy a salir nuevamente acá, en este punto. Y acá nuevamente me voy a devolver y voy a salir 2 puntos adelante. Entonces acá por donde salí cuento 1 y 2 acá. Y me voy a dirigir ahora sí a este ladito. Y acá nuevamente vamos a hacer lo mismo del otro lado. Entonces me voy a dirigir por la misma fila. Voy a tomar un punto después de donde ingresamos acá con la hebra negra, o sea, por esta. Y un punto abajo. Ahí. Y me dirijo al inicio. Acá voy a tomar esta parte de acá arriba y le vamos a aplicar el pegante. Y lo mismo acá. Voy a pegar tapando esta parte. Y hacemos lo mismo de este lado. Y para finalizar vamos a esconder estas hebritas. Entonces, como ya saben, lo que yo hago es juntar 2 hebritas, hago un nudito y escondo acá mismo en la cabecita. Y así voy a hacer con todas las hebritas. Bueno, aquí ya terminé de esconder las hebritas y ahora sí tendríamos la cabecita lista. Lo siguiente que vamos a tejer es el cabello. Para realizar el cabello voy a estar usando esta lana color negro que es de la marca Silvigurumi y el crochet de 1.75. Entonces para la primera ronda vamos a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos. En la segunda ronda vamos a hacer 6 aumentos, es decir que acá en cada punto vamos a hacer un aumento.
En la tercera ronda vamos a hacer un punto bajo y un aumento por 6 veces. En total nos deben de quedar 18 puntos bajos. En la cuarta ronda vamos a tejer en back loop, es decir, tomando la hebra de atrás, y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Y vamos a continuar tejiendo 2 puntos bajos y un aumento por 5 veces. Y vamos a terminar con un punto bajo. Bueno, aquí al final nos debieron de quedar 24 puntos bajos. Para la ronda 5 vamos a tejer tomando el punto completo y vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento por 6 veces, terminando con 30 puntos bajos. En la ronda 6 vamos a estar tejiendo 2 puntos bajos y un aumento. Y vamos a continuar con 4 puntos bajos y un aumento por 5 veces. Y terminamos con 2 puntos bajos. En total nos deben de quedar 36 puntos bajos. Bueno, ya tenemos la base del cabello lista. Aquí solo nos va a quedar un solo bordecito para hacer la segunda capa de mechones. Ahora vamos a empezar a hacer ya los mechones. Entonces ya podemos quitar este marcador. Y vamos a tejer del mechón 1 al 6 de la siguiente manera. Vamos a hacer 19 cadenas. Y vamos a devolvernos, vamos a tejer desde la tercera cadena, entonces 1, 2, acá en la tercera, vamos a hacer nuestro primer medio punto alto. Hacemos otro medio punto alto y vamos a continuar tejiendo 15 puntos altos. Ya que finalizamos, vamos a unir en el segundo punto, entonces acá uno y acá en el segundo unimos con punto deslizado. Voy a hacerles acá otro ejemplo, entonces tejemos 19 cadenas. Y desde la tercera cadena, entonces 1, 2, acá en la tercera, vamos a hacer nuestro primer medio punto alto. Hacemos otro medio punto alto. Y vamos a continuar tejiendo 15 puntos altos. Acá llegamos nuevamente al final, vamos a unir en el segundo punto bajo con punto deslizados y vamos a continuar tejiendo los 4 mechones que nos hacen falta.
Aquí ya tengo mis 6 mechones listos. Para el séptimo mechón lo que vamos a tejer son 17 cadenas. Y nos vamos a devolver acá desde la segunda cadena. Entonces vamos a hacer un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y 13 puntos altos. Aquí ya llegamos al final y vamos a unir en el segundo punto con punto deslizado. Para el mechón 8 vamos a tejer 15 cadenas. Y nos vamos a devolver desde la segunda cadena con punto deslizado, punto bajo, un medio punto alto y 11 puntos altos. Llegamos acá al final, vamos a unir en el segundo punto con punto deslizado y para el mechón 9 vamos a hacer 12 cadenas. Y me voy a devolver tejiendo en la segunda cadena un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y terminamos con 8 puntos altos. Aquí llegamos al final y en el segundo punto vamos a hacer punto deslizado. Acá en este otro siguiente voy a hacer nuevamente un punto deslizado. Y ahora sí vamos a tejer el mechón 10, 11 y 12 de la siguiente manera. Vamos a hacer 11 cadenas. Y nos vamos a devolver con un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y 7 puntos altos. Acá vamos a unir en el segundo punto bajo con punto deslizado y vamos a tejer los otros 2 mechones de la misma manera. Ya realicé acá los 3 mechones pequeñitos y vamos a continuar con el mechón 13. Vamos a tejer 15 cadenas. Y me voy a devolver desde la segunda cadena con punto deslizado, en el siguiente hago punto bajo, en el siguiente hago un medio punto alto y aquí voy a continuar tejiendo 11 puntos altos. Aquí voy a unir en el segundo punto con punto deslizado. Y para el mechón 14 vamos a hacer 17 cadenas. Y acá nos vamos a devolver desde la segunda cadena con un punto deslizado, punto bajo, medio punto alto y vamos a tejer 13 puntos altos. Aquí llegamos al final, vamos a unir en el segundo punto bajo con punto deslizado.
Y vamos a continuar tejiendo el mechón 15, 16 y 17 de la siguiente manera. Vamos a hacer 19 cadenas. Y vamos a hacer un medio punto alto en la tercera cadena. Entonces 1, 2 y acá en la tercera hacemos nuestro primer medio punto alto. Hacemos nuestro segundo medio punto alto y vamos a continuar tejiendo 15 puntos altos. Aquí ya llegamos al final y voy a unir en el segundo punto bajo con punto deslizado y voy a repetir lo mismo en los otros dos mechones. Aquí ya voy a terminar con mi último mechón y en vez de unir acá en el segundo punto bajo, voy a unir en el tercer punto con punto deslizado. Aquí ya puedo hacer una cadena y vamos a cortar esta hebra. Lo siguiente que vamos a hacer es la segunda capa de mechones. Entonces acá, si logran ver, están todos los front loops que quedaron, o bueno, las hebras delanteras. Entonces acá vamos a ubicar, esta es mi primera hebra delantera y esta es mi última hebra delantera. En esta hebra voy a ingresar, o sea, en el final voy a unir con nueva hebra y vamos a hacer un total de 17 cadenas. Listo, ya tengo mis 17 cadenas. Ahora me voy a devolver desde la segunda cadena con punto deslizado, punto bajo, un medio punto alto y 13 puntos altos. Aquí ya llegamos al final y no vamos a unir acá en la primera hebra del inicio, sino acá en el segundo. Y vamos a hacer punto deslizado. Y vamos a continuar tejiendo dos mechones más de la misma manera que este. Entonces vamos a hacer 17 cadenas. Y desde la segunda cadena nos vamos a devolver con un punto deslizado, en el siguiente punto bajo, en el siguiente medio punto alto y vamos a continuar con 13 puntos altos. Aquí llegamos al final y vamos a unir acá en el segundo punto, acá donde está la hebra delantera y uno con punto deslizado. Y así voy a hacer el otro mechoncito. Bueno, aquí ya tengo mis 3 mechones. Para el mechón 4 vamos a hacer 14 cadenas. Y nos vamos a devolver desde la segunda cadena con punto deslizado, punto bajo, un medio punto alto y vamos a terminar con 10 puntos altos. Aquí voy a unir nuevamente acá en la segunda hebrita delantera con punto deslizado. Ahora vamos a tejer el mechón 5, 6, 7 y 8 de la siguiente manera.
vamos a hacer 12 cadenas. Y aquí desde la segunda cadena me voy a devolver con punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y voy a hacer 8 puntos altos. Aquí llegamos al final y en esta ocasión sí vamos a unir en la siguiente hebra delantera que tenemos. Hacemos punto deslizado y voy a continuar tejiendo los otros 3 mechones de la misma manera. Entonces voy a hacer 12 cadenas y me devuelvo con punto deslizado, punto bajo, medio punto alto y 8 puntos altos. Y aquí vamos a estar uniendo acá en esta hebra delantera la siguiente con punto deslizado. Aquí ya terminé de tejer mis 4 mechones delanteros. Recuerde que estos 4 mechones, cuando lleguemos acá al final, los vamos a unir en la siguiente hebra delantera. Para el mechón 9 vamos a hacer 14 cadenas. Y nos vamos a devolver desde la segunda cadena con punto deslizado, punto bajo, un medio punto alto y vamos a hacer 10 puntos altos. Aquí ya llegamos al final y voy a unir en la segunda hebra delantera. Entonces saltamos este y acá unimos con punto deslizado. Y para el mechón 10 y 11 vamos a tejerlos de la siguiente manera. Vamos a hacer 17 cadenas. Y desde la segunda cadena voy a hacer punto deslizado, punto bajo, un medio punto alto y voy a finalizar con 13 puntos altos. Llegamos acá al final y vamos a unir en el segundo punto con punto deslizado y vamos a tejer el otro mechón de la misma manera. Acá en este último mechón que hicimos voy a dejar este punto y voy a unir acá donde iniciamos anteriormente. Entonces quiero que vean acá. Si logran ver, acá está la unión de este primer mechón y ahí es donde voy a hacer mi punto deslizado para unir este puntico. Y hago una cadena y cortamos la hebra de esta manera. Aquí ya tendríamos nuestros mechones listos para que queden un poquito como más estirados. Pueden plancharlos solo como la parte de acá arriba. La idea es que esta parte quede en puntica para que se nos meta un poquito así. Aquí ya planché un poquito los mechones y lo siguiente que voy a hacer es ubicarlos en la cabecita. Vamos a ubicar el centro del cabello con el centro de la cabecita y vamos a dejar los mechones pequeños hacia adelante. Estos 3 mechones más o menos van a ir como para este lado, este hacia acá, entonces voy a ubicar este mechón primero.
Ubico este otro mechón acá de este lado de la cabecita. Y ahora sí voy a seguir ubicando los otros mechones. Bueno, ya terminamos de ubicar los de acá atrás, vamos a ubicar los de acá adelante. Este lo voy a dejar encima del mechón de abajo. Estos mechones de acá los voy a dejar tapando un poquito la ceja y que me queden estos tres para este lado. Ahora sí vamos a ubicar los de arriba. Entonces, acá me quedaron 4 mechones pequeños. Estos dos van para este lado izquierdo. Y estos otros 2 mechones van a quedar acá encima de los mechoncitos de abajo. Ya dejando estos 2 mechones ubicados, vamos a continuar ubicando los mechones de acá atrás. Listo, ya tendríamos ubicada la parte de los mechones. Aquí vamos ya a empezar a pegar. La primera capa de abajo la pegamos normal. Esta capita de acá, lo que van a hacer es que para que no nos quede así tan plana, solo van a pegar la parte de acá adelante. Es decir, van a aplicar el pegante solo acá y van a dejar así como un poquito levantado para que le dé como la formita. Aquí voy a quitar ya otra vez estos alfileres y vamos a comenzar a pegar la parte de abajo. Bueno, ahora sí vamos a empezar a pegar los mechones. Yo voy a estar usando en esta ocasión silicona caliente, pero me parece que es mucho más fácil con silicona fría. La verdad es que no la encontré, creo que pues se me perdió, pero no pasa nada, solucionamos. Entonces acá recuerden que vamos a pegar primero estos mechones de acá. Entonces vamos a dejarlos cerca a los ojitos. Acá en este tercer mechón sí voy a aplicar hasta acá en la puntica. O sea, los que tengan acá la puntica plana, sí van a ir hasta aquí con el pegante que ustedes estén usando. Bueno, ahora sí vamos a pegar los mechones del frente. Este recuerden que va acá encimita. Pueden dejarlo acá un poquito corrido hacia adelante.
Bueno, y acá en estos mechoncitos también vamos a pegar solo hasta acá, no toda la punta. Acá ya vamos a empezar a pegar los mechones de arriba. Entonces, recuerden que acá no voy a estar pegando acá para que me dé un poquito más de volumen. Entonces, lo que voy a hacer es solo pegar acá en esta parte. Esta puntica la voy a dejar sin pegar, pero sí voy a estar pegando acá. Y lo mismo vamos a hacer con el siguiente mechón. Ahora vamos a continuar pegando el resto de mechoncitos. Y acá sí podemos pegar desde acá hasta esta partecita. Acuérdense que a mí me gusta dejar como las esquinitas que queden para sacar la puntica. Para el rubor que vamos a estar usando, yo voy a estar aplicando un poquito de este color. Recuerden que esto es a elección de ustedes. Y vamos a aplicar exactamente acá debajo del ojito. Listo, aquí ya terminé de aplicarle el rubor. Y si ustedes desean unir la cabecita con el cuello, lo que van a hacer es lo siguiente. Con lana negra, que es del color del cabello, van a ingresar desde acá arriba, desde cualquier parte de acá del centro, y van a pasar acá por el cuellito y van a ingresar acá en el cuello. Entonces, si ingresan por este ladito, van a ingresar por esta parte del cuello. Aquí pues verifican qué tan abajo quiere que quede la cabecita y atraviesan con la hebra, y cuando pasen por acá van a subir y van a volver a ingresar hasta acá arriba. Deben hacerlo con una aguja larguita porque pues siempre es bastante tedioso. Y cuando ingresen acá van a jalar bien la hebra. La idea es que salgan muy cerquitas las hebras o en lo posible en el mismo punto, y van a hacer un nudito y así van a esconder. O sea, la idea es que cuando ustedes ingresen ya el cuello, ejemplo, esté así con la cabecita, acá van a asegurar bien, y la idea es que la cabecita se pueda mover de un lado para el otro, pero que no se salga del cuellito. Cuando tengan acá ya asegurado, lo que van a hacer es esconder las hebritas. De igual manera voy a estar haciendo otro video donde explique la parte de la unión de la cabeza con el cuello para dejarlo fijo, porque pues si me lo preguntan en varios videos y a mí a veces se me olvida dejar esta explicación. Entonces acá ya para finalizar vamos a quitarle esto de los besitos. Bueno, y de esta manera ya nos quedaría Gino listo. Espero que les haya gustado hacer este personaje. Y no olvides que en mi Instagram puedes etiquetarme para ver tus resultados. Y aquí puedes ayudarme dejando tu like y suscribiéndote al canal. Nos vemos en un próximo video. Bye.